Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde la realidad supera a la ficción y el crimen organizado es analizado sin filtros ni censura. Aquí desentrañamos las historias de aquellos que forjaron su destino con sangre, plomo y traición, hombres y mujeres que cruzaron la delgada línea entre el poder y la violencia. Sus nombres infunden temor, pero sus finales suelen ser inevitables. En este episodio, viajamos a las sombras del cartel de Medellín para conocer la historia de John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, uno de los sicarios más letales y leales de Pablo Escobar. Desde las calles de Medellín hasta su ascenso como jefe de pistoleros, su historia es un reflejo de la brutalidad de una época donde la vida y la muerte tenían precio. Pero en el mundo del narcotráfico, incluso los más temidos tienen un final escrito. Y el suyo no fue la excepción. Y recuerda, si te gustan las historias de El Hampa Bruta y quieres seguir apoyándonos para que sigamos narrando y analizando las historias más interesantes e inquietantes del crimen organizado, las mafias y las bandas del bajo mundo, suscríbete, dale a la campanita, comparte y comenta cada video y déjanos saber lo que más te impactó. Ahora, sin más preámbulos, vamos con la historia. En las entrañas de Medellín, donde las sombras de la violencia se mezclaban con la vida cotidiana, nació John Jairo Arias Tascón el 21 de octubre de 1961. Creció en Lovaina, un barrio de casas humildes y calles que respiraban peligro. Para muchos niños de su generación, la pobreza era una condena sin escapatoria. Pero para él era un desafío. Desde muy joven, entendió que en ese mundo solo sobrevivían los más astutos, los más despiadados. A los 12 años ya era un ladrón de barrio. A los 14, su nombre era susurrado entre pandilleros como alguien a quien no se debía subestimar. Y a los 15, con la sangre fría de un veterano, empuñó un arma y se convirtió en sicario. Un adolescente que prefería la adrenalina del crimen a la incertidumbre de una vida sin oportunidades. Las comunas de Medellín eran su coto de caza. Sabía quién tenía deudas, quién era leal y quién podía ser comprado. Esta habilidad para leer a las personas no pasó desapercibida para un hombre que buscaba soldados implacables, Pablo Escobar. El futuro patrón del cartel de Medellín estaba en plena expansión y necesitaba hombres de confianza. Arias Tascón, con su audacia y determinación, encajaba a la perfección. Pronto dejó de ser un simple sicario para convertirse en un estratega dentro de la organización. Reclutó a jóvenes de los barrios marginales, ofreciéndoles un destino en el sicariato. Muchos aceptaban sin dudarlo. La vida les ofrecía poco, y Escobar les daba la oportunidad de ser alguien. Así fue como Arias construyó un ejército de asesinos, una red letal de lealtad y violencia. Su apodo, Pinina, le llegó de forma irónica. En los años 70, la actriz argentina Andrea del Boca interpretó a una niña llamada Pinina en la telenovela Papá Corazón. A alguien le pareció que Arias tenía cierto parecido con ella, y el nombre quedó. Pero la inocencia de la telenovela contrastaba brutalmente con la realidad del hombre detrás del apodo. Pinina fue pieza clave en los momentos más oscuros del cartel de Medellín. Estuvo involucrado en el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en 1984, el primero de una serie de magnicidios que sacudieron Colombia. Organizó y financió el atentado contra el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, en 1986. Se convirtió en el brazo ejecutor de la guerra del cartel contra el Estado, un conflicto que dejó ríos de sangre en las calles del país. Cada crimen reforzaba su posición dentro de la organización. Pronto fue considerado el quinto hombre más importante del cartel, una posición de poder y peligro. Su rostro era conocido por las autoridades, pero también por sus enemigos. En la guerra contra el cartel de Cali, dirigió múltiples ataques con coches bomba, sembrando el terror en ciudades enteras. Pero el poder no dura para siempre. En las calles, la ley de la selva es clara. El que sube demasiado alto, tarde o temprano cae. Y la cacería de Pinina ya había comenzado.
Para 1989, el nombre de Pinina estaba en lo más alto de la lista de objetivos de las autoridades colombianas. No era solo un sicario más, era un comandante en la guerra de Escobar contra el Estado. Participó en el atentado al edificio del DAS, una explosión que dejó 52 muertos y más de 600 heridos, un acto de terrorismo sin precedentes en Colombia. También se le atribuyó la organización del ataque al vuelo 203 de Avianca, donde 110 personas murieron en el aire por una bomba dirigida a eliminar a un supuesto informante de la DEA. El país estaba en llamas. Cada crimen de Pinina y sus hombres llevaba a la Policía Nacional a intensificar la cacería. La presión sobre el cartel de Medellín se volvió asfixiante. A finales de 1989, Escobar ofreció 2 millones de pesos por cada policía asesinado en Medellín, una declaración de guerra que convirtió la ciudad en un campo de batalla. Pinina supervisaba la ejecución de estos ataques. Su nombre ya no solo era sinónimo de poder en el cartel, sino de terror en las calles. Pero dentro de la organización, el ambiente estaba cambiando. La caída de varios hombres clave del cartel y las traiciones internas hicieron que la paranoia se extendiera. Escobar confiaba en Pinina, pero también sabía que cada hombre bajo su mando tenía fecha de caducidad. Y Pinina, con su perfil cada vez más visible, estaba acercándose a la suya. En mayo de 1990, Pablo Escobar le dio una advertencia personal. Debía cambiar de departamento de inmediato. El capo tenía información de que alguien cercano a Pinina lo había vendido a la Policía Nacional, pero la confianza del sicario en su red de seguridad era absoluta. No hizo caso a la advertencia, creyendo que su nombre aún infundía suficiente miedo para mantenerse intocable. Lo que no sabía era que su suerte ya estaba echada. Una empleada de servicio de su propio apartamento en el poblado había dado información clave a las autoridades. El 14 de junio de 1990, agentes del cuerpo élite de la Policía Nacional rodearon el edificio. Eran las 2 de la tarde cuando comenzó la operación. Pinina estaba con su esposa, Diana Gómez Moreno, de solo 19 años, y su hijo de 6 meses cuando los disparos rompieron la calma del apartamento. Al ver que no había salida, tomó una decisión desesperada. Intentó escapar por la ventana del tercer piso. Quedó colgado por un momento mientras los agentes le gritaban que se rindiera, pero él tenía otro plan. Con una pistola escondida en su cintura, trató de disparar contra los policías. No tuvo oportunidad. Varios proyectiles lo alcanzaron antes de que pudiera apretar el gatillo. Su cuerpo cayó al vacío, estrellándose contra el sótano del edificio. En cuestión de segundos, el hombre que había sembrado el terror en Medellín estaba muerto. Pero la historia no terminó ahí. Existen múltiples versiones sobre lo que realmente sucedió ese día. Algunos testigos aseguran que, aunque cayó herido al sótano, logró arrastrarse hasta el estacionamiento, donde fue ejecutado sin piedad por los agentes. Otros afirman que fue capturado vivo y llevado a una casa abandonada, donde fue torturado para que revelara información sobre Escobar antes de ser asesinado. Lo único seguro es que su muerte marcó un golpe significativo para el cartel de Medellín. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio central de Envigado, junto a su madre, Ana Livia Tascón Ruiz, quien falleció años después. Pero la guerra no terminó con él. Escobar, furioso por la traición y la muerte de su hombre de confianza, ordenó una venganza inmediata. En cuestión de días, una bomba explotó en la comisaría de policía de El Poblado, una represalia directa por la caída de Pinina. Sin embargo, en el violento ajedrez del narcotráfico, un peón caído es rápidamente reemplazado. Su lugar dentro del cartel fue ocupado por sicarios aún más sanguinarios, como Brances Alexander Muñoz Mosquera, alias Tyson, y John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Pinina había sido un pilar de la guerra de Escobar, pero el conflicto estaba lejos de terminar. Tras la muerte de Pinina, Medellín no se detuvo. La guerra entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano seguía su curso, implacable, cada vez más cruenta. Para Pablo Escobar, perder a su jefe de sicarios no solo significaba un golpe logístico,
sino también una advertencia. La cacería iba en serio. Pero si algo caracterizaba al capo, era su capacidad de responder con violencia extrema. Las comunas de Medellín, donde Pinina había reclutado a cientos de jóvenes sicarios, se convirtieron en un infierno. Escobar multiplicó los pagos por cada policía asesinado, y los atentados en la ciudad se intensificaron. El mensaje era claro: quien se atreviera a tocar a los hombres del patrón pagaría un precio alto, y así fue. La bomba en la comisaría de El Poblado fue solo el inicio. Durante los meses siguientes, la Policía Nacional sufrió decenas de bajas en represalia por la muerte del sicario. Pero mientras la violencia escalaba, dentro del cartel las cosas cambiaban. La ausencia de Pinina dejó un vacío de liderazgo entre los sicarios, y hombres como Brances Alexander Muñoz Mosquera, alias Tyson, y Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo, asumieron roles clave en la organización. Sin embargo, ninguno tenía el mismo carisma ni la misma confianza ciega que Escobar tenía en Pinina. El sicario caído había sido más que un ejecutor. Era un soldado leal, una pieza fundamental en la estructura del terror del cartel. A medida que avanzaba 1990, la presión sobre el cartel de Medellín aumentó. La estrategia de las autoridades cambió. Ya no solo buscaban a Escobar, sino que iban tras cada uno de sus lugartenientes. Uno a uno, los hombres más cercanos al capo cayeron en operativos policiales, abatidos o capturados. La muerte de Pinina marcó el inicio del declive de la organización. En la memoria del cartel, su nombre quedó grabado como el de un hombre que jamás dudó en apretar el gatillo, que cumplió cada orden sin cuestionarla y que se convirtió en un símbolo del sicariato en la época más oscura de Colombia. Para algunos fue un monstruo, para otros un mártir de la guerra del narcotráfico. Años después, cuando la era de Escobar llegó a su fin en 1993, la historia de Pinina se volvió casi un mito en las comunas de Medellín. Algunos aseguraban que, de haber vivido, habría seguido al lado del patrón hasta el último día. Otros decían que su muerte fue una traición dentro del propio cartel. Lo cierto es que, con su caída, se cerró un capítulo en la historia del cartel de Medellín. Pero la violencia que él ayudó a sembrar dejó cicatrices que perduran hasta hoy. John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, fue enterrado sin honores, sin los lujos que en vida pudo disfrutar. Su final fue el mismo que el de tantos otros sicarios: un cuerpo perforado por balas y una lápida con su nombre. Así terminó la historia de un hombre que pasó de las calles de Lovaina a convertirse en una de las figuras más temidas del narcotráfico, pero cuyo legado, como el de tantos otros en el mundo del crimen, no fue más que un camino sin retorno hacia la muerte. Así terminó la historia de Pinina, un hombre que eligió la violencia como camino y encontró en ella su propia condena. Como tantos otros sicarios, creyó ser intocable, pero en este mundo nadie lo es. Su caída fue solo un eslabón más en la cadena de sangre que dejó el cartel de Medellín, un rastro de muerte donde la ambición y el terror se impusieron sobre la vida de miles de inocentes. El crimen organizado ha moldeado la historia de países enteros, sumiendo en el miedo a comunidades enteras, dejando viudas, huérfanos y generaciones marcadas por el dolor. La pregunta sigue en el aire: ¿aprendemos del pasado o seguimos atrapados en un ciclo de violencia interminable? El futuro está en nuestras manos. Cada acto de justicia, cada decisión tomada con ética y valores puede marcar la diferencia, porque al final, lo que sembramos es lo que cosechamos. ¿El mundo será mejor o seguiremos viendo las mismas historias repetirse una y otra vez? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué piensas. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas más historias sobre el oscuro mundo del crimen en el Hampa Bruta. Nos vemos en el próximo episodio.